Bienvenido a El Periodista, canal de noticias y entrevistas sobre derechos humanos, política, cultura y deportes. Hola, soy Mariana Velasco. Les doy la bienvenida al canal de El Periodista. ¿Sabías que, de acuerdo con datos de Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la alcaldía Iztapalapa concentra el mayor número de personas desaparecidas en la Ciudad de México? Tan solo de enero a mayo de 2025 se registraron 911 casos. Para conocer más de este tema, les dejo la charla que tuvo Abraham Cornejo Medina con Gabriela Alonso, integrante de la colectiva Luciérnagas Buscadoras. Agradezco a Mariana por la información que nos acaba de proporcionar. Mi nombre es Abraham Cornejo Medina y en esta ocasión conversaré con Gabriela Alonso. Ella forma parte de la colectiva Luciérnagas Buscadoras. Gaby, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hola, buenas tardes. Hola, gracias. Bueno, Gaby, cuéntanos quién es Gabriela Alonso y cuál es la causa por la que lucha o las causas por las que lucha. Bueno, yo soy hermana de una persona desaparecida. Se llama Yudhishthir Piña Villarruel. Él es mi hermano. Él desapareció justo el año pasado, en octubre, y fue localizado sin vida en el Estado de México el mismo año, pues por nosotros, ¿no? Su familia, no por las autoridades. Y bueno, y a raíz de eso, como pues desde el primer momento nosotros nos dimos cuenta que pues que la única manera en la que iban a buscarlo era si nosotros se lo exigíamos, ¿no? A las autoridades de la Fiscalía de Desaparecidos. Entonces, desde un primer momento, pues mi familia empezó a organizarse de manera colectiva para poder buscar a mi hermano y poder encontrarlo, ¿no? Sobre todo para poder presionar a las autoridades para que hicieran su chamba. Entonces, desde ese momento, pues empezamos a organizarnos y a movilizarnos. El día que cerramos la fiscalía, fue el día que lo encontramos. O sea, hasta el momento en el que nos movilizamos y le cerramos fiscalía fue cuando lo empezaron a buscar y cuando se dieron cuenta que había un cuerpo en una CEMEFO con las características de mi hermano. ¿Qué quiso decir eso? Que durante el tiempo que lo buscamos, nosotros, ellos no lo estuvieron buscando porque el protocolo dice que tuvieron que haber cotejado con los cuerpos en CEMEFOS. Entonces, no lo buscaron, porque si lo hubieran buscado desde el principio, la búsqueda inmediata, ¿no? Te genera todos esos pasos en su protocolo, entonces pues lo hubieran encontrado porque mi hermano tenía días en ese semerro, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso, nosotros como familia, pues nos dimos a la tarea no solamente de, ahora ya no estábamos buscando, sino de presionar a las autoridades para pues para que la investigación avanzara. Y no es como, como presionar a las autoridades por presionar a las autoridades, ¿no? Sino porque en el proceso de la búsqueda hasta ese momento nos dimos cuenta que las autoridades continuamente ejercen violencia sobre las familias, ¿no? Sobre las víctimas indirectas. Y quiere decir que violentan constantemente los derechos de las víctimas. Muchas víctimas y muchas personas de familiares desaparecidos, pues no hacen muchas cosas, porque en ese momento justo te aqueja mucho dolor, ¿no? Pero después, cuando te das un tiempo de pensar, pues te das cuenta de que está todo muy, 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 muy mal, ¿no? Que
y que sí vale la pena, pues, o bueno, en mi caso yo así lo pensé, sí valía la pena, pues, reivindicar la forma en la que se fue mi hermano, honrar su vida y poder apoyar y acompañar a otras familias que estaban pasando por lo mismo que nosotros ya pasamos. Y fue por esa razón que seguimos organizándonos con otras familias, ayudándolas en los procesos de búsqueda y acompañándonos de ellos en nuestro proceso de búsqueda de justicia, en el caso de mi hermana, ¿no? Gaby, como un ejercicio de memoria histórica, ¿nos puedes decir quién fue tu hermano? Es decir, cuáles eran sus sueños, sus aspiraciones, si tenía familia, todo este tipo de situaciones que pues ya no logró por la desaparición que sufrió. Sí, justo, qué padre que lo preguntes, ¿no? Porque la realidad es que muchas entrevistas se van al lado de olas, al lado muy extremo, ¿no? Si no es de las estadísticas y las cifras, al lado muy morboso. Y justo una de las cosas que siempre peleamos como familias es esa parte, ¿no? De la memoria digna y que esa parte de la memoria deja que las autoridades y las instituciones no los vuelvan a desaparecer porque los deshumanizan tanto que administrativamente se vuelven una cifra, una carpeta de investigación, pero los deshumanizan, ¿no? Y justo, bueno, mi hermano Yudhishthir Piña Villarreal, o el de cariño Nimai, él desapareció el año pasado a la edad de 27 años. Pues era una persona, un chico que era defensor de los derechos de los animales. Él en toda su vida nunca consumió carne. Siempre le gustaba repartir comida vegetariana en la calle, ¿no? En eventos. Era grafitero, era artista urbano, ¿no? Le gustaba escribir, rapear, era técnico en arquitectura, ¿no? También estudiaba, le gustaban los cursos de programación, esas cosas. Y pues tenía un negocio, cocinaba, cocinaba hamburguesas en la casa, hamburguesas vegetarianas, y se las vendía pues a la familia, a sus amigos. La verdad es que no le gustaba tener jefes, ¿no? Entonces siempre estaba buscando la forma de tener un businessillo, ¿no? Que si vende comida, que si tatuaba, bueno, también tatuaba. Él me hizo este tatuaje. Eh, y así con los vecinos, con los compitas de la cuadra, pues él tatuaba, ¿no? O sea, les cobraba 300 pesos, 200 pesos. Yo creo que era más lo que gastaba en el material que lo que les cobraba, pero pues le gustaba, no le gustaba vivir con sus maneras, ¿no? Siempre eso era nuestra, siempre, ¿no? Los hermanos discutimos por alguna situación y eso era lo que yo discutí con él, es que eh, está chido que quieras vivir así, pero pues entonces en eso también hay que ser responsables, ¿no? En cómo nos gusta vivir, pero con esa responsabilidad y no a medias. Bueno, las discusiones de hermanos. Y, y él la verdad es que creo que nunca se lo dije, pero sí es lo que más le admiro, esa forma bien aferrada de vivir como quería, o sea, como quería y sin que a los demás les importara, le importara lo que los demás dijeron. Eso, la verdad es que siempre se lo admiro un chingo y nunca se lo dije, creo, pero se lo admiro. Entonces, pues justo, él desapareció en la Ciudad de México, alarmantemente el año pasado, justo cuando la presidenta estaba tomando posesión, un día antes, o no, ella tomó el primero, un día antes, el 30 de septiembre. El punto es que no sé cómo estarían las estadísticas ahí, ¿no? Si él entra en esa o entra en estadísticamente después, pero el punto es que
del momento en que la presidenta toma posesión hasta ahorita, eh, el índice de personas desaparecidas en todo el país ha aumentado. Son 133, más de 133,000 personas desaparecidas en todo el país, sin contabilizar migrantes que se desaparecen en el tránsito por el país. Y, o sea, quiere decir que al día desaparecen 30 personas aproximadamente. Quiere decir que a cada hora desaparece aproximadamente una persona, ¿no? O un poquito más, ¿no? Una persona y media. Entonces, eh, así de grave están las situaciones. Y algo que nosotros hemos notado, y yo lo noté con el caso de mi hermano, obviamente después de un rato, es que hay muchos protocolos, por ejemplo, para buscar a mujeres, ¿no? Para buscar niñas, para buscar infancias, para buscar mujeres. Pero, desgraciadamente, los varones, hombres jóvenes, estadísticamente son los que más desaparecen. Pero como son a los que más criminalizan, son a los que menos buscan, ¿no? Y justo, pues, criminalizarlos, yo creo es toda una estrategia, no solo para no buscarlos, para los recursos que se tenían que usar para buscarlos se ocupen en otra cosa, para no hacer su chamba. Pero el punto es que hay una crisis en que a los hombres jóvenes o a los jóvenes los están desapareciendo y los están matando, ¿no? Y no solamente y no solamente en la Ciudad de México, o por ejemplo en el Estado de México, o Jalisco, o en el norte, ¿no? La realidad es que ya es en todo el país y que a veces uno pensaría, o antes pensaría, es que pues que no está cercano y que no te va a tocar. Pero la realidad es que cada vez es más factible a que le pase a cualquiera, ¿no? Con el ánimo de visibilizar las consecuencias de las desapariciones, el dolor, el sufrimiento, afectaciones a la vida económica de las familias, pues son solo algunas de las situaciones que atraviesan ustedes, ¿no? De los familiares de personas desaparecidas. ¿Podrías explicarle a la audiencia cómo afectó tu entorno familiar, el entorno de las amistades, la desaparición de tu hermano? Uy, bueno, yo creo que afectó y sigue afectando hasta el momento. Pues de entrada todo es en tu círculo interno, siempre todo es pues mucha angustia, mucho dolor, mucho miedo. Pero la realidad es que hasta en la familia eso pasa, ¿no? Cuando tú te quedas en un proceso de que no te quedas como la mayor parte de la gente sin hacer nada, o te vas a tu casa, como te dicen las autoridades, sí, 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 váyase, y yo le hablo para saber cómo va la carpeta de investigación, ¿no? Entonces, cuando tú te quedas quieto, la realidad es que mucha gente no le gusta, ¿no? Incluyendo a tu familia, o sea, eh, y la verdad, yo a lo que he pensado es que es un camino eh, bastante como solitario de alguna manera en el sentido de la familia y de tus amigos. Y por el otro lado, yo se lo he dicho a mis compañeras, es bien raro encontrar a gente que en medio de mucho dolor, todavía son capaces de dar mucho cariño y mucho amor. Entonces es como muchas cosas, ¿no? Muchos sentimientos así encontrados. Y por el otro lado es que pues te afecta todo, ¿no? Afecta tu vida, tu salud, tu vida laboral. Yo, por ejemplo, en nosotros, el colectivo de Luciérnagas, en mayo, tuvimos un cierre en Calzada de Tlalpan de 36 horas.
y me quedé sin trabajo. ¿No? O sea, eh, por faltar cosas. Entonces, pues justo así, ¿no? Y la mayoría de mis compañeras que yo tengo, pues pasa eso, se han quedado sin trabajo, sin esposos, sin, sin vida familiar, ¿no? Y también es que para las personas que están en tu casa, para la otra parte de tu familia más cercana, pues también te vuelves una persona pues más ausente porque te dedicas a estar en otros lados, ¿no? Y también es que pues a veces eso no es entendible para todos, ¿no? Tu hermano lo desaparecieron por su lucha por los derechos de los animales. ¿Tuvo algo que ver esta situación o fue una No, cuestión? fue a él, bueno, lo último que nosotros sabemos de él es que está con unos amigos, ¿no? Y nosotros pensamos que esos amigos tienen algo que ver porque de repente desaparecieron, ¿no? Y cuando los empezamos a buscar bueno, empezamos a buscar a mi hermano, ellos todavía estaban, pues, visibles, o sea, visualizables. Después de que lo encontramos, de repente, pues ya habían desaparecido, ya estaban ilocalizables, ¿no? Según la fiscalía. Entonces, porque obviamente pues son sujetos de interés, no sé si responsables, pero sí interés porque son las últimas personas que lo vieron. Entonces son las personas que nos podrían esclarecer qué fue lo que pasó, pero no. Con lo que él hacía de defender la vida sin violencia, no. Más bien creo que como en muchas desapariciones, a veces las personas confían en personas que no deberían de confiar. Ahora, centrándonos ya en la colectiva Luciérnagas Buscadoras, platícanos cómo nace y cuáles son algunas de sus luchas o las luchas más que engloben el proyecto de la colectiva Luciérnagas Buscadoras. Pues es un colectivo que está conformado por familiares de personas desaparecidas, básicamente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso y en el caso de otra compañera, somos familiares que ya localizamos y que estamos en el proceso de búsqueda de justicia. Pero básicamente somos personas que nos dedicamos a acompañarnos entre nosotros y acompañar a otras familias que no necesariamente pertenecen a Luciérnagas, pero que se acercan como colectivo, ¿no? Nosotros la idea que tenemos es que, pues, que todas las familias podamos tener la formación, sí, educación, no en el sentido tradicional, sino de formación para poder enfrentar todo lo que se enfrenta, ¿no? Toda la violencia administrativa y sistemática de parte del Estado, ¿no? Que ejerce constantemente. Y sobre las víctimas y sobre las personas que buscan, ¿no? A sus desaparecidos. Entonces, como es una crisis muy grande que constantemente está creciendo, entonces, pues las familias que siguen buscando necesitan eh, no solamente ir y salir a buscar, sino también enfrentarse a las instituciones, ¿no? A las instituciones que buscan, a las instituciones que investigan, a las instituciones que imparten justicia. Entonces, en ese proceso, normalmente son muy violentados sus derechos o nuestros derechos, ¿no? Entonces, la realidad es que entre
violaciones muy, muy, muy visibles a cosas muy sutiles, pero que no dejan de ser violaciones a los derechos humanos. Y entonces nosotros creemos que es importante que las familias estén preparadas para lidiar con eso, tengan las herramientas suficientes y el conocimiento suficiente para lidiar con toda esa situación, para poder pasar sin, literal, sin volverte loco por todo eso y poder llegar a justo, o sea, porque todo esto dirías, bueno, estás buscando y que tiene que ver parte, por ejemplo, y conocer de derechos humanos, ¿no? La realidad es que los derechos humanos los violan constantemente, hacia las violaciones hacia los derechos humanos de las víctimas son constantes cuando vas a búsqueda, cuando, por ejemplo, no te dejan cambiar el fotovolante, ¿no? En la foto de tu fotovolante de búsqueda, cuando no te enseñan las cámaras de video, cuando no, no te dan información, cuando no te dan un asesor, cuando no te dan todo, todo el tiempo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la víctima siempre es violentado. Y no son casos, son todos, ¿no? Constantes. Entonces, nosotros nos dedicamos a eso, a acompañarnos entre nosotros y a acompañar a otras familias. ¿Para qué? Para que los lugares en donde necesiten buscar, por ejemplo, hacer búsquedas de campo, pues se las den esas búsquedas de campo, porque nosotros, por ejemplo, vemos en las redes sociales, en las noticias, hay búsqueda en el Ajusco, ¿no? Pero no todos los desaparecidos están en el Ajusco. No vas a encontrar en el Ajusco a 133.000 personas. Y, por ejemplo, ¿cuántas personas hay desaparecidas en la ciudad? Hay miles, ¿no? Desde que entró Clara Brugada hasta ahorita, bueno, creo que son 900, 600, no sé. Entonces, no vas a encontrar en el Cusco, porque la realidad es que cada caso tiene tonos distintos y muchos de los casos tienen que ver con el crimen organizado. Entonces, el que las autoridades hagan una búsqueda, por ejemplo, en el Ajusco, no quiere decir que todos los demás casos están siendo atendidos. Entonces, hay muchas búsquedas que tienen, o familias que tienen 7, 8 años buscando y que no les han dado ni una sola búsqueda, ¿no? O que tienen 2 años buscando y que no les han dado ni una sola búsqueda. Quiere decir que no están atendiendo a todas las familias, a todos los casos, de la misma manera que sí tienen categorías cuando atienden a las familias y a las víctimas, y que nosotros lo que queremos y lo que hacemos y tratamos de hacer es que a todas las atiendan igual y que a esas familias que no les han dado búsquedas en mucho tiempo, ayudarlas a presionar de manera tanto administrativa e institucional como movilizándonos para que puedan acceder a que se les atienda de una manera digna, de una manera respetuosa y conforme a la ley y como lo debieron de haber hecho desde el principio. Eso es lo que hacemos básicamente. Ya comentamos acerca o ya nos comentaste acerca de las desapariciones que van en aumento en este primer año de sexenio de Claudia Sheinbaum. ¿Qué exigencia le hacen a la mal llamada cuarta transformación para que exista justicia, verdad y memoria en los casos de desaparición forzada, Gaby? Pues yo creo que de entrada la primera exigencia, que creo que es que haya un reconocimiento, ¿no? De que hay una crisis de desaparición, que es un problema que tiene que ver con una violencia sistemática también, que tiene que ver y que justo genera, a raíz de eso, se genera un impacto en toda la sociedad que permite, ¿no? Que haya tanta impunidad, ¿no? Que permite que haya tanta normalización de esta violencia
que pase y que nadie diga nada. Entonces creo que eso no estaría nada mal para empezar, porque todo lo que se ha hecho desde que Sheinbaum tomó el poder hasta este momento ha sido solamente pues ponerle curitas, ¿no? Y pura simulación, porque si no hubiera sido por Teuchitlán, los desaparecidos no hubieran aparecido en la política, ¿no? En la agenda federal. Que si bien todos los estados están llenos de colectivos que buscan, hasta este momento se hizo tan visible, o sea, empezando el sexenio de esta señora, porque pues llegó Teuchitlán, ¿no? Y fue como un shock para todos, pero la realidad es que así como ese rancho se han encontrado un buen, ¿no? De fosas, de espacios donde, o sea, hay un montón de formas, ¿no? de quemar un cuerpo, ¿no? Hay pozos que sirven para quemar, hay incinerar cuerpos, hay eh, cajas de trailers que usan con turbinas y ventiladores para avivar fuego y para quemar cuerpos adentro, ¿no? Hay tambos que se utilizan para quemar cuerpos y enterrarlos. Eso hay desde hace años en este país. Pero bueno, la realidad es que ahora se vio con Teuchitlán algo muy mediático y que bueno, ¿no? Pusieron las desapariciones en el foco de mucha gente, que estuvo genial. Ahora el punto es que a raíz de eso, lo único que hemos recibido como familias ha sido pura simulación. Invitaron a diálogos con Secretaría de Gobernación y lo que pasó fue nada, ¿no? Tan es así que empezaron a cancelar búsquedas y empezaron a ser como más indolentes con las familias, ¿no? Nosotras, por ejemplo, lo que pedimos ahora y exigimos desde siempre ha sido que, como está por ley, escrito en todas las leyes, no solamente en la Constitución, sino en sus procedimientos de códigos penales, en la ley de desaparecidos, en los protocolos de búsqueda, dicen que las autoridades tienen que colaborar, tienen que coordinarse, ¿no? Institucionalmente y también interestatalmente. Entonces, nosotros, eso es lo que le pedimos al gobierno federal, ¿no? Y al gobierno de todos los niveles, que, ac- que activen y ejerzan lo que ya está en la ley. Hicieron modificaciones y diálogos, se supone, con las familias para hacer estas modificaciones de ley y la realidad es que se llevaban 2 o 3 mesas cuando nos enteramos que ya habían pasado las modificaciones, ¿no? Ya las habían votado. Entonces quiere decir que otra vez simularon, utilizaron a las familias, a las personas desaparecidas para el rollo esto de la curbiométrica. Ahorita nos dijeron que no era forzoso, pero en algún momento te va a llevar el sistema y te va a conducir a ese punto, ¿no? Que si no lo tienes no vas a poder hacer esto, si no tienes no vas a poder hacer aquello, que va a ser un requisito para todo. Entonces, nosotros ahí vimos que otra vez solamente es mera simulación y que nosotros, por ejemplo, como colectivo entendimos esa parte y que la única manera, pues, de tenerlos sentados escuchándonos era, pues, la movilización. Y justo fue lo que, pues, hicimos en Tlalpan en finales de mayo, tomar, pues, una vialidad muy importante porque, pues, hay mucho dinero de por medio en el transcurso de esa calzada. Nosotros bloqueamos y fue así como después de 36 horas conseguimos platicar con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, y lo primero que hizo fue regañarnos y decirnos, no nos vuelvan a tomar Tlalpan, ¿no? Nosotros le dijimos, no, pues es que eso depende de ustedes, ¿no? Porque pues es la única manera en la que nosotros nos damos cuenta que nos escuchan. Y eso a medias, porque si tú me preguntas si han cumplido desde mayo hasta ahorita, te puedo decir que no, ¿no? Y que son constantes reuniones de ver a las mismas personas y de escucharlas decir lo mismo, porque siempre tienen un pretexto, ¿no? Y porque siempre hay alguien que se equivoca, siempre hay alguien que pierde un documento, siempre hay alguien que no entendió la indicación, siempre hay alguien que
Pero la realidad, o bueno, yo así lo veo, es que más bien es que todos están hechos o todos de alguna manera contribuyen, ¿no? Para cansar a las víctimas, cansar a las familias y que se refleja o que el motivo, creo, son los recursos, ¿no? Los recursos económicos, que significa tener que buscar a 133.000 personas desaparecidas y creciendo, ¿no? Cada día. Entonces creo que viene de ahí el hecho, por ejemplo, que no haya recursos para las búsquedas, que no haya recursos para las víctimas, que no haya, que a las personas víctimas, por ejemplo, mamás de desaparecidos, adultos mayores, les quiten su canasta básica, ¿no? O no les den, cuando el desaparecido era el sustento de la familia, les quiten el recurso que les permite pagar el lugar donde viven, la renta, ¿no? Y eso es constante. La ley dice que la atención a las víctimas tiene que ser durante todo, en el caso de desaparecidos, durante todo el proceso de la búsqueda, hasta el momento en que aparece, y bueno, y dependiendo de cómo aparezca, si aparece sin vida o con vida, de todos modos, la familia va a necesitar regresar a la normalidad y también ese tiempo lo tiene que cubrir la atención a víctimas, ¿no? Y después ¿cómo se llama? Bueno, ¿no? Tú que sabes de derechos humanos, lo que pasa al final del proceso cuando se hace reparación de daño. Entonces, Reparación eh, integral de los daños. entonces, por ejemplo, Ciudad de México, lo que hace la Comisión de Atención a Víctimas es dárselos por 2 años. Y después de esos 2 años, esa atención a las víctimas en el apoyo económico se las deja de dar y lo que hace es someterlas a un escrutinio de un panel de personas que no tengo ni idea de quiénes sean, como para darse el mendigo lujo de ponerse a decidir si las víctimas son víctimas o no, y si necesitan ayuda económica o no necesitan ayuda. Entonces, eso, por ejemplo, eh, es algo que nos topamos continuamente, que no debería de ser así, y que son justo en los espacios que como las víctimas te das cuenta, que cada que tú vas con el asesor jurídico, el trabajador social, pues te batea, porque para ellos así son las cosas. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿a quiénes nos tenemos que dirigir? Pues a una secretaria de gobierno, a una presidenta, ¿no? Pero para llegar a ellos, la realidad es que ellos nunca te pegan, ¿no? ¿Cuántas veces muchas familias les han pedido que se entrevisten con ellos? Entonces nosotros, por todas formas y cosas que hemos visto, pues decimos que lo mejor a lo que nosotros aspiramos es hacer familias organizadas para poder exigir de manera organizada todo el reconocimiento de la crisis, que no, las indicaciones que dé la presidenta no sean mera simulación, sino que se aterricen en la vida de la práctica, ¿no? Y de ahí que se genere toda la discusión que debe de haber. La realidad es que una crisis de desaparecidos en este país tiene que ver con que todo el sistema está podrido. Tiene que ver con que todo tu sistema de seguridad está mal, que nada funciona, porque una desaparición no solo es una desaparición, es o un homicidio, un feminicidio, o trata, o crimen organizado, o trata, órganos, ¿no? Venta de órganos, o adopciones ilegales, o violencia vicaria, o un sinfín de violencias que atraviesan a un sinfín de gente. Entonces quiere decir que hay algo que está muy, 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 muy jodido y que es muy, muy urgente atender, pero que justo por eso
se necesita reconocimiento, porque cuando hay el reconocimiento de la autoridad federal, entonces quiere decir que todos los demás tienen que poner manos en el asunto, pero mientras no lo haya y solamente haya simulación de parte de las autoridades federales, entonces, ¿qué va a seguir pasando? Que las familias nos vamos a seguir enfrentando a la violencia institucional constante y a la violación constante de nuestros derechos, ¿no? Y también creo que como la 4T se encargó de repartir dinero por todos lados, en un montón de programas, ahora también es que hay recursos que faltan en algún lado. Y eso tenía que pasar, ¿no? Y entonces cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que cuando llegas a las búsquedas no hay guantes, que cuando tú llegas y no hay más que un antropólogo y que no hay más que no sé, un perito forense, no sé, o que solamente hay un georradar que aparte está mal calibrado, ¿no? O que no hay especialistas y que cuando tú se los pides dicen que no hay presupuesto. Pero entonces, ¿en qué chingados, perdón, en qué rayos se gastan todo el presupuesto que, por ejemplo, a la Comisión de Búsqueda Nacional o a las comisiones de búsqueda locales les han repartido de más? Entonces, eso tiene que estar eh, eh, en la conversación de todas las autoridades, no solamente de las autoridades que buscan y no solamente de las familias que buscan, sino de la sociedad, porque es algo que desgraciadamente va a crecer, no es algo que se esté deteniendo. Y que así como va la 4T, pues puede pasar a cualquiera. Y que teníamos que estar hablando de ello y tendríamos que estar prestando las personas defensoras de derechos humanos, por ejemplo, pues acercándose a las familias, apoyando de alguna manera, documentando, enseñándoles a documentar, enseñándoles a defenderse, enseñándoles a tener argumentos, enseñándoles a tener de alguna manera esa autonomía para defender sus derechos, ¿no? Porque hay un montón de familias que no denuncian, hay un montón de familias que no se acercan a colectivos, hay un montón de familias que no tienen tecnología a la mano, que no tienen a nadie que los ayude, ¿no? Entonces, pues hay un montón de chamba que hacer desde la cuestión de los activistas, la cuestión de los defensores de derechos humanos, la cuestión de las familias como tal, pero creo que por último, los ciérnagas siempre pensamos, hemos pensado que crear redes es importante porque nosotros somos los únicos que nos cuidamos y que nos sostenemos entre nosotros y que las luchas no son aisladas, ¿no? Y que así como a nosotros nos afecta esta violencia, no quiere decir que no sea parte de un sistema que también crea la violencia del feminicidio, del transfeminicidio, de la violencia hacia los periodistas, de la violencia familiar, ¿no? De todo eso que justo es el caldo de cultivo para crear víctimas perfectas del crimen organizado, de la desaparición y de todo eso, ¿no? Entonces, creo que pues que como hay mucha chamba pendiente para todos, ¿no? La gente siempre nos pregunta cómo nos podría ayudar. Creo que una es, obviamente, dando donativos a los colectivos de búsqueda que conozcan. Hay como 1,000, 1,000, 8,000, ¿no? O sea, así un chingo en el país. La otra vez me decía Héctor, creo que hay como 1,200 colectivos en el país. Em, y otra es compartiendo las fichas de búsqueda, ¿no? Otra que nosotros siempre decimos a la gente es adopten un desaparecido, o sea, chequen las fichas, a lo mejor en la edad, en el sexo, en la geografía, se identifican, compártanlo constantemente todos los días, acercan, mándenle un mensajito a su familia, estoy con ustedes, ¿qué necesitan? Manden un donativo, no sé, todo eso y compartan las denuncias de las familias, ¿no? Las exigencias.
a las autoridades, cuando veas, ¿no?, un bloqueo, que unas familias pegan fichas, pues en todo el país hay desaparecidos, en todo el país hay fichas de búsqueda, en todo el país hay pega de fichas, en todo el país hay búsquedas en campo, en todo el país. Entonces, toda la gente puede colaborar, ¿no? Y nosotros también, es que yo en lo particular, o no, también en lo colectivo, pensamos que las familias no solamente, o sea, o por ejemplo como Luciérnagas, como colectivo, como personas que nos hemos estado tratando de formar, ¿no? No es nada más dame, 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 porque yo sufro, sufro, sufro. Es, mira, pasa esto, te lo platico desde el dolor, pero te lo platico justo no para la lástima, sino para encender esa llama, esa digna rabia que está en el corazón de todo mundo, ¿no? De salir a las calles, de tomar las calles, de exigir y de apoyar, de solidarizarse, ¿no? Y nosotros pues también le decimos a todos los compañeros que conocemos, o sea, es que el punto es que si tú desapareces, pues nosotros también te buscaríamos, y si necesitas algo, por ejemplo, a los chicos compitas de la UNAM, también se lo decimos constantemente, ¿no? Aquí estamos, y si tú necesitas, nosotros vamos a ir por ti. La otra vez los detuvieron en una caseta y fuimos por ellos con la Guardia Nacional, ¿no? O sea, bueno, o sea, los tenía la Guardia Nacional, ¿no? Nosotros no fuimos con la Guardia. Este, entonces fuimos a buscarlos hasta allá, hasta, no sé, muy lejos. Porque así tiene que ser recíproco, para tejer estas redes donde realmente nos cuidemos y nos apoyemos. Y bueno, nada, eso es como general Luciérnagas también. ¿Cómo se les puede contactar, Gaby? ¿Alguna página de Facebook? Que esa te la das y la ponemos también aquí en los comentarios para que la gente los ubique. Tenemos redes sociales, son el Instagram. Estamos como, espera, que no sé muy afecta a las redes sociales, pero es Luciérnagas SOS, luciérnagas.sos. Había otra página de Luciérnagas, tuvimos apenas dirían los morros, pronto. No, y, nos robaron la página, en una página en la que teníamos como 5,000 seguidores. Ahora tuvimos que hacer unas redes pues alternas. Entonces, ahora tenemos mucho, mucho, muchísimo menos seguidores. Pero bueno, ya tendremos que hacer algo para tener más seguidores. Pero por eso es el SOS al final. Ese es el distintivo, es luciérnagas.sos en Instagram. Perfecto. Pues algo más que desees agregar y que se me haya olvidado preguntarte, Gaby. No, pues hoy no, así, porque a mí dame pila y me sigo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Finalmente, pues nada más también recordar que esta cuestión de la reparación integral del daño no es una dádiva, no es que las familias quieran vivir a costa del Estado, es una obligación del Estado cuando pasan las desapariciones forzadas. El Estado desapareció a esa persona y se tiene que ser responsable de esta situación. La familia y la persona desaparecida no pidieron ser desaparecidos y quitarle el sustento, la paz, la tranquilidad, el trabajo, la salud. Así que el Estado se tiene que ser responsable de esta situación y por favor la gente que escuche que nada más quieren dinero, no, no solamente quieren dinero, el Estado tuvo la culpa y el Estado tiene que asumir la responsabilidad porque ellos han firmado tratados internacionales en cuestión de desaparición forzada y por eso lo tienen que hacer. Solamente quería agregar eso, Gaby, como para que no crea la gente que, ay, no, pues sí, ya quieren vivir del Estado, ¿no? No, el Estado es el culpable y el Estado se tiene que ser responsable de esta situación. Así es, tienes toda la razón. Aparte es que si hay, no solamente, a veces es muy visible, ¿no? O sea, lo detuvieron y desapareció, pero a veces
y justo lo que aprovechan las autoridades, ¿no? A veces es que no lo desapareció como la policía, ¿no? Pero, por ejemplo, el fiscal no está haciendo nada, ¿no? O el policía de investigación no está haciendo su chamba, ¿no? O todos están siendo omisos a a la información de la familia, o el policía que ve a la familia que está pegando fichas los está amenazando, ¿no? O el policía municipal o de investigación o de la fiscalía donde están siendo cómplices y están apoyando a los victimarios. O sea, todo eso también tiene que ver con el Estado y con lo que son omisos, indolentes, y todo es su responsabilidad también, ¿no? No solamente igual, no solamente a lo mejor no es que ellos no desaparecieron, como en varios casos, como en desaparición por particulares, pero aún así no lo están buscando, ¿no? Porque quien lo tiene que buscar es el Estado. Y la ley dice que todas las personas desaparecidas tienen el derecho de ser buscadas y encontradas. Entonces, al momento de no hacer eso, están violentando y al momento de violentar todos constantemente los derechos de las familias, de la persona desaparecida y de todas las víctimas indirectas, pues entonces están generando ellos una responsabilidad que en su momento, pues tiene que haber, se traduce en una reparación hacia las familias, que no siempre tiene que ver con dinero, ¿no? También hay otras medidas que las familias deciden para esa reparación y también para las medidas de no repetición que cero sirven porque todo se repite constantemente, pero bueno, eso era también. Gracias. Perfecto, Gaby. Pues muchísimas gracias y también agradezco mucho a quienes siguieron esta entrevista. Les invito a dejar un comentario para que nos digan cuál es su opinión de las graves violaciones a derechos humanos que sufren las víctimas de desaparición forzada, así como sus familias. Finalmente, también los invito a ver proyectos informativos como el de Miradas Críticas los martes a las 9 de la noche por Radio Común, los jueves a las 9 de la noche el programa de Ahí Son por Violeta Radio y el Machete de Televisión los jueves a las 8 de la noche por el canal de YouTube del Partido Comunista de México. Hasta la próxima. Gracias por ver este vídeo. Regálame un like. Suscríbete y no te pierdas más entrevistas y noticias.